Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante, lo tenemos. Y la palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, es decir, le apretaba. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Puede sentarse y darle palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Queremos meditar en esta palabra en esta tarde, amados hermanos, traer a la memoria esta porción de la Biblia, ya que es una porción muy poderosa, la cual pues es necesario recordar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que préstenos atención unos minutos, seremos breves, así que preste atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, a la cual le hemos dado lectura, es, como le decía, es una palabra, amados hermanos, que da de mostrar no solo el poder de Dios o de Jesucristo, sino también de, amados hermanos, la fe de las personas, el impulso o el accionar de nosotros. En la actualidad pareciera que todos esperamos que todo dependa del Señor y todo el Señor lo haga, y de alguna manera está bien, pero hay una pequeña parte, un pequeño porcentaje, el cual depende de nosotros para que un milagro, una sanidad o el derramamiento del Espíritu Santo acontezca sobre nuestras vidas. El libro de Lucas nos enseña en esta porción específica, amados hermanos, cómo la necesidad, la angustia de esta mujer la mueve a provocar un milagro sobre su vida. Y cada escena o cada movimiento en esta porción tiene mucho que enseñarnos, y trataremos con la ayuda del Señor de aprender los que se puedan. Y uno de ellos, los cuales podemos analizar y observar, es que esta mujer no llegó pidiendo oración, no llegó pidiendo tiempo, oportunidad para ella. A pesar de que ella estaba viendo que la multitud apretaba al maestro, lo oprimían, ella tuvo la fe diciendo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, sé que seré salva, sé que recibiré algo, ni siquiera la piel del maestro, el cabello o algo, sino el borde del manto bendito del Señor. Fue tanta la convicción, la seguridad y la necesidad, amados hermanos, que al tocarle logra un acontecimiento sobre su vida. Cristo se da la vuelta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Señor, pero si todos te tocan, te aprieta, pero esto fue diferente, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque poder salió de mí. Estamos entendiendo. Nosotros, amados hermanos, tenemos mucho que aprender de esta porción, y una de ellas es el esfuerzo nuestro, el poder que puede tener la necesidad sobre nosotros a impulsarnos. Mire, Lucas nos da detalladamente y dice que esta mujer parecía de flujo de sangre de ya hace 12 años, amados hermanos. La habían tratado médicos, la habían tratado personas, todo tipo de situaciones. No descartamos que tal vez en algún momento alguien que profesaba algún tipo de fe
oró por ella, ni siquiera aconteció nada. Pero cuando vio a aquel hombre llamado Jesús, el enviado del Señor, el cual tenía fama por sanar, liberar, aquella mujer tuvo tanta fe, amados hermanos. Pero recalco, ni siquiera le dijo: Señor, ore por mí, ponga sus manos sobre mí. No, ella sabía que la necesidad era de ella, amados hermanos. Ella sabía que la que sufría era ella, por lo tanto la que necesitaba algo era ella, y el único que necesitaba era recibir un milagro, una sanidad. No importaba la forma, la manera, lo que ella quería era provocar el poder bendito del Señor. ¿Por qué recalco esto? Porque quizás usted no lo haga, pero créame que hay personas que le piden al Señor tantos detalles y especificaciones para recibir una señal de parte de Él. Le piden tantos detalles, tantas cosas, para saber que Dios es el que está tratando con sus vidas, para saber que Dios es el que realmente quiere obrar con ellos. Venimos a un culto, venimos a una vigilia, aquí empezamos a orar, aquí empezamos a cantar, y muchas veces queremos ver ciertos movimientos para nosotros también meternos al ambiente espiritual, cuando sabe que la presencia del Señor está en este lugar en todo momento. Ya sea que usted le pueda sentir o no le pueda sentir, la bendita presencia del Señor se mueve. El único problema es que la sensibilidad a su presencia se va perdiendo con el tiempo, se va, amados hermanos, debilitando, y por eso hay momentos que como que nos cuesta más poder sentir su gloria, poder sentir su poder. No es que las cosas se estén más difíciles, más complicadas, sino dentro de nosotros mismos hay una capa que ha ingresado, que dificulta que sintamos su presencia. Los que esperaban a Jesús, los que recibieron a Jesús, no crea que no tenían necesidades, sus enfermedades, sus problemas. Todos tenían algo en sus vidas que les perjudicaba y querían posiblemente recibir algo de parte del Maestro. Pero solo lo recibió aquella mujer por la convicción que había en ella. Posiblemente la mayoría esperaban que Jesús pusiera su mano y le dijera: recibe la sanidad. Muchos esperaban que el Maestro, aunque sea, los voltease a ver para recibir la sanidad, o tocarle directamente para poder ellos recibir algo de parte del Señor. Pero esta mujer solamente dijo: si tan solo yo tocare el borde de su manto. Estamos aquí todavía. En el trayecto del tiempo que hemos estado en el Evangelio, Dios nos ha permitido orar por personas así por medio de llamadas, y sabe, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho sanidades, Dios ha hecho liberaciones, y uno se queda meditando, recapacitando cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es la autoridad divina del Padre Celestial. Pero también se ha hablado por personas amados hermanos, frente a frente, y no ha pasado nada, no ha sucedido nada. Y uno dice: si para aquel ni siquiera la distancia fue un problema, para Dios no fue un problema, entonces ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el corazón de la persona, la convicción, amados hermanos, la fe, la credibilidad de que el Señor puede hacer algo en su vida. Eso cambia mucho del panorama, no solo para recibir un milagro, no solo para recibir una sanidad, una respuesta, sino también para recibir una palabra de parte del Señor. Amados hermanos, este mensaje es como una profecía que se nos es dictada, y si nosotros no tenemos la suficiente credibilidad, la suficiente, amados hermanos, recibimiento en nuestro corazón, esta palabra no hará el efecto necesario, simplemente rebotará, no entrará en nuestro corazón, no va a entrar en nuestra vida, y el día de mañana tendremos problemas. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra predicada es una enseñanza para nuestra vida, y cada enseñanza es aplicada en diferentes situaciones o problemas, y cuando una enseñanza falta, habrán problemas a futuro. Es como cuando usted faltó a la escuela un día, 2 días, 3 días, y luego usted llega a querer tomar ambiente y ya lo dejaron atrás. Ya van por la página tal, y usted va como 5 o 6 páginas atrasado. Todo lo que enseñan ahora en la pizarra para usted desconocido, no está actualizado. ¿Por qué? Porque perdió días de estudio. El Evangelio es lo mismo. Podemos desorientarnos en algún momento,
Podemos perder, amados hermanos, el hilo, como dicen, y cuando las situaciones vengan a nuestra vida, decimos: no, pero a mí nadie me dijo, nadie me advirtió, nadie me enseñó, ni siquiera nos han hablado de eso. Pues la palabra del Señor viene a recordarnos lo necesario que es creer en Él. Estamos aquí todavía. Las formas y las maneras en las que se presentan estas situaciones, amados hermanos, es algo bien tremendo. Es para mí, no sé por usted, una porción muy poderosa. ¿Por qué? Porque, como le digo, estamos acostumbrados a que la gente, a que el predicador, a que el hermano venga, nos ponga la mano, nos profetice y nos diga: Dios te está sanando, Dios te está liberando. Pero no, a esta mujer no le importó si habían otros, si habían más. Ella se conformaba y tenía la fe de tal manera que alcanzó la bendita misericordia del Señor. Más adelante está la confesión de esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. En el 47 dice: y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, el 47, a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe, amados hermanos, la fe y la credibilidad en el Dios Todopoderoso hace que se muevan las montañas, hace que se rompan las cadenas, hace que las diferentes situaciones que nos rodean desaparezcan de nuestras vidas. Pero esto sucede cuando nosotros, amados hermanos, tenemos aquella disposición para poder lograr la bendita misericordia del Señor. No esperemos muchas veces detalladamente ver ciertas cosas en nuestra vida, amados hermanos, sino que provoquemos aquella misericordia, provoquemos el favor bendito del Señor. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir por la necesidad que se manifiesta. Cada culto, cada vigilia es una oportunidad donde nosotros podemos alcanzar la bendita misericordia del Señor. Cada día que nos presentamos a este lugar hay una puerta que se abre al cielo, donde podemos alcanzar algo más, donde podemos lograr, amados hermanos, la bendita misericordia del Señor. Pero eso solamente pasa cuando nosotros realmente nos dispongamos a aquello. En el Evangelio según Mateo, capítulo, amados hermanos, 9, bendito sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Jesús, 20 al 21, está declarando lo que les mencionaba antes de aquella mujer tocar el borde del manto del Señor. El 20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Bendito sea el nombre del Señor. Mire para acá. Los evangelios son, amados hermanos, como diferentes puntos de vista. Es como que pongamos a 3 personas en un lugar, en un evento, en una escena, y cada uno escriba lo que entendió, lo que vio. Lógicamente cada quien le va a dar su punto de vista a la escena, y por eso vemos, amados hermanos, las diferentes formas en las que se expresan de un tema en específico los 3 evangelios principales. Y por eso está diciendo Mateo, está declarando esta porción que no se declaran los demás, diciendo que esta mujer decía por dentro de sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto. Y me llama la atención que dice: seré salva, seré salva. No dijo seré sana, seré libre. Eso se podría tomar la sanidad como una pequeña parte, un milagro. Pero cuando esta mujer proclama la salvación, prácticamente es como que quien pide el paquete completo, no a medias, sino que no quería solamente recibir la sanidad, sino ser parte, amados hermanos, de aquel movimiento poderoso, ser parte de aquel pueblo que se movía de Amasamalaya alrededor de aquel hombre que se llamaba Cristo y que traía algo que nadie había enseñado, predicado antes en esa tierra. Nosotros
como evangélicos creo que tenemos este punto bien en claro acerca de la salvación. No obstante, amados hermanos, por aquellos que tal vez no lo entiendan o vean este video, no es de conformarnos solo con recibir una sanidad de parte del Señor. No es solo de conformarnos con recibir un milagro, una liberación. ¿Sabe? Yo creo que usted conoce a alguien del mundo que recibió algo de parte del Señor. Recibió una sanidad, recibió liberación, recibió una palabra, una profecía, algo que solamente Dios podía hacer. Y están agradecidos, pero están fuera del evangelio. Y eso de alguna manera pierde sentido, pierde valor, porque cuando nosotros solamente tomamos el beneficio de nuestro Dios, estamos perdiendo lo más importante, lo más primordial, que es la salvación que Cristo ha ofrecido al mundo, amados hermanos. No solo a un grupo en específico, sino a toda la humanidad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para todo aquel que en Él cree. Dice, todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra nos enseña algo muy importante, de no conformarnos con tener un poco, sino ir más allá, amados hermanos, confiando y creyendo que el Señor tiene la capacidad, tiene el poder y la autoridad para poder, amados hermanos, entregarnos algo muy especial. Quizás nosotros en estos tiempos no tengamos a Cristo enfrente, pero tenemos este lugar que ha sido constituido para reunirse, donde la bendita presencia del Señor se mueve, donde el poder de Dios se manifiesta. Este lugar, amados hermanos, donde Dios dijo que estarían atentos sus ojos y sus oídos a lo que su pueblo clamare. Pero hay necesidad de demostrarle a Dios a qué hemos venido a este lugar. Sí o no, que muchas veces nuestras acciones pueden hablar más que nuestras palabras. Nuestro comportamiento. Usted a su hijo una mirada le tira y ya sabe el cipotillo. O así tendría que ser, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Usted una mirada le hace y ya sabe. Hay gestos que nos denotan. Algunos una cara tenemos así que gloria a Cristo nos ayude, ¿verdad? Pero usted sabe, amados hermanos, que nuestros hechos pueden hablar mucho. Imagínense, venimos a este lugar. Todos sabemos que hay cansancio, hay debilidades, hay problemas, hay pruebas, adversidades, dificultades. Si empezáramos a preguntar de uno a uno, no terminamos hoy con las diferentes enfermedades que trajo esta tarde. Ojalá que no sean contagiosas, gloria a Cristo. Cada quien trae sus diferentes situaciones y Dios mío, se llora con cada problema, con cada situación. Y de alguna manera, esto el enemigo busca sacar provecho para meter presión, para que nosotros nos enfoquemos más en el problema, más en la enfermedad, más en el dolor, más en la prueba, en la adversidad. Y es difícil ignorar aquello, amados hermanos, pero si al venir a este lugar, estando en este lugar, no podemos descargarnos, no podemos despojarnos de aquello, dígame, ¿quién más podría hacerlo? ¿Dónde más podríamos hacerlo? ¿En qué otro lugar podríamos lograr descargar o quitar nuestras cargas, nuestro dolor, nuestras penas o enfermedades? Al momento que en Marcos o en Mateo declara que padecía hace 12 años y que había visitado médicos, había gastado todo su dinero, todo lo que tenía buscando una sanidad y no lo había alcanzado. En 12 años esta mujer probó todo lo que podía haber probado para ser sana y no alcanzó nada. Jesús era la única o la última oportunidad que tenía. Jesús representaba lo último que podía hacer para alcanzar su milagro. El único que podría ayudarle. Si él no lo podía hacer, aquella mujer iba a quedar completamente desahuciada. Por eso le digo yo a usted, si no es aquí, ¿dónde más podremos ser libres? ¿Dónde más podremos alcanzar la gracia, la benevolencia del Señor? Con todo esto vemos cuán importante fue Jesús en aquel momento para esta mujer, su última oportunidad. Y aún con todo y esto, esta mujer no se tomó el atrevimiento de decirle a la gente, mire, quítense, quiero recibir sanidad. Posiblemente ya la conocían, ya sabían quién era.
Ya sabían qué enfermedad padecía, posiblemente, amados hermanos, una enfermedad de ese calibre, bien difícil de ocultarla. Ahora imagínense, a pesar de todo esto, esta mujer no les dijo: quítense, apártense, quiero que ore por mí. No, se metió entre la multitud, empujando, haciendo fuerza posiblemente, amados hermanos, hasta el punto en el que tocó el borde del manto del Señor y recibió la sanidad. Nosotros, al venir a este lugar, no esperemos tanto para poder alcanzar la misericordia del Señor. Recuerde, al final el beneficio es suyo y mío propiamente. Si yo siento la presencia del Señor, si yo me lleno de la gloria bendita de Jehová, soy yo el que alcanzo algo más de parte del Señor. Si el de la par quiere o no quiere, pues es cosa de él. Pero lo que yo vine a este lugar fue a recibir la bendita misericordia del Señor. Fue a despojarme, a quebrantarme, a soltarme en la presencia de Dios. Si yo voy a llorar y los demás no, pues que no lloren esos aguados. Yo vine a quebrantarme, yo vine a desvaciar mi alma. Si él se quiere ir con las que yo traje, pues que la lleve también. Aleluya. Ahí no voy a dejar que la agarre. Pero es algo, amados hermanos. Yo me acuerdo de ese tiempo, ahora a usted no le pasa. Había alguien que decía: no, hermano, pero es que yo no grito porque me da pena con los demás hermanos. Ellos bien calmados ahí con sus manitas así. Y yo ahí, aleluya. Da pena. Yo no me quebranto porque los de la par ahí todos secos. Y amado hermano, eso como que puede, a usted no le pasa, yo sé que no le pasa a usted, verdad, usted le da con todo. Pero puede llegar a ser un obstáculo en nuestras vidas. El de la par, pues Dios sabrá de qué manera hará la obra en su vida, o Él sabrá si vino o no vino con disposición. Pero si usted vino con una necesidad en su alma, no deje pasar la oportunidad. No deje pasar el tiempo, amados hermanos, desde que el culto inicia o no haya iniciado. Usted piense a bendecir y alabar el nombre del Señor, provocando que esa misericordia se mueva sobre su vida. Que Dios se derrame sobre su ser. Aquí nadie va a llegar a decirle: mire, hermano, llore despacito, por favor. No nos moje tanto el piso, por favor. Aleluya. No, amado hermano, dele gracias a Dios que hay libertad. Hay ministerios donde de repente llegan y te mire, por favor cállese, que aquí somos de los calmados. Aleluya. Si a usted nunca le pasó, pues ojalá que nunca le pase, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero es algo incómodo, está ahí quebrantado. Dijo un hermano, hasta con un moco de afuera, y llegan ahí y llegan ahí a molestarlo a uno, y uno ve, Señor, eso. Estamos aquí todavía. Esta mujer es una muestra muy fuerte. Si usted lo lee detenidamente en su casa, aquí no, usted va a encontrar, amados hermanos, cuán maravillosa es esta porción. A mí es una porción que me gusta leer mucho, porque yo digo cuán arruinados somos a veces, cuán lamentable es nuestro proceder, que a veces el culto está bendecido, la oración está bendecida, y uno ahí todo tieso en esa silla, todo estático, todo medio raro. Llega el tiempo de la palabra y tal vez Dios quiere tratar con nosotros, y uno todo endemoniado, dijo un hermano, todo diabólico ahí, dijo, en la silla, y tal vez el Señor queriendo entrar en nuestro corazón y hacer una obra dentro de nosotros, limpiar y sacar toda la basura que tenemos adentro. Mis amados hermanos, depende tanto de nuestra disposición, depende tanto de que nosotros nos dispongamos hacia Dios. La Biblia es clara diciendo que Él llega y solamente tocará la puerta. Él no va a llegar con una almágana y se la va a botar, no, la va a tocar y esperará a que usted abra. Pero si se tarda demasiado, ¿qué es lo que va a pasar, mi amado hermano? ¿O cuánto tiempo esperaría usted allá afuera? No, ya le toqué al hermano, ya le tiré una piedra al techo, ya le hice bulla aquí afuera y ya no salió. Lógicamente no quiere recibirme, así que yo me voy. Estamos aquí todavía. No es que no hayamos escuchado el toque, sino que no quiso, hermano. Dios de una manera viene, habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, trae una palabra, permite que ciertas situaciones se den para llamar nuestra atención. Y si aún así nosotros no atendemos al llamado, no atendemos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es de preocuparnos, es de afligirnos, porque significa que esa capa ha engruesado mucho más y será mucho más difícil que Dios haga una obra en nuestras vidas.
será mucho más difícil que seamos sensibles ante su presencia. La mujer del flujo de sangre nos muestra que no solamente o no depende completamente del Señor, sino de nosotros. A pesar de que la multitud le apretaba, la gente lo tomaba posiblemente de las manos, querían ahí tenerlo, lo jalaban para acá y para allá. Y le era casi imposible pasar a Jesús por aquel lugar. Y amados hermanos, a pesar de aquello, ver a aquella mujer, ¿qué le hace creer? Pongámonos a pensar humanamente, ¿qué le hace creer que puede ser diferente a los demás? ¿Cómo ella llegó a pensar que podía provocar algo que los otros no podían hacer? Fue la convicción y la fe dentro de su corazón. Si tan solo decir, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que alcanzaré la salvación. Sé que la bendita misericordia del Señor se ha de derramar sobre mi vida. Si tan solo podría tocar su manto, algo pasará sobre mí. Y la Biblia nos muestra que Dios tuvo misericordia. Y lo que Jesús hizo de exponerla, no lo hizo para humillarla, sino para darnos un mensaje, tanto en aquel tiempo como ahora en la actualidad. ¿Se imaginan cuántos de los que estaban ahí se quedaron sorprendidos? Diciendo, yo también estaba tocando y no recibí nada. Yo también estaba tocando y jalándolo y no pasó nada en mí. Y esta mujer solo dice que tocó el borde del manto y ya fue sana. ¿Se imagina ese momento? Estamos aquí todavía. Yo lo he contado y lo vuelvo a contar en aquel tiempo donde mi hermano Elmer, desde que llegaba al culto, empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, Dios mío, ese hermano, solo llorar, ¿sabes? Y llegamos a criticarlo en algún punto. Pero luego llegó un tiempo donde yo intenté llorar y no podía, hermano. Señor, ¿yo por qué doy así? Si los dos estamos aquí cantando, alabando y lo mismo y nada. Y llegué a sentirme impotente, llegué a sentirme extraño, mal delante del Señor y un montón de cosas más dentro de mí. Amados hermanos, interrogantes, preguntas a Dios, nos sometimos, hicimos tantas cosas, hasta que llegamos al punto de entender el motivo por el que sucedía aquello. Se imagina esta gente en aquel momento, amados hermanos, ver que una mujer sí logró alcanzar un milagro, una sanidad, una liberación, al ver que ellos no pudieron. Pero es que, amados hermanos, es necesario no solo estar aquí, no solo venir al culto y lo anotamos, vino al culto y le mandamos a anotar tal día. Sí, qué bueno, estuvo presente, gloria a Dios. Pero no es solo eso, sino que el día que vino, usted provocó la misericordia del Señor y se llevó algo para su casa. Que el día que usted se presentó ante este lugar, amados hermanos, no ante el hermano ni la hermana, sino ante Dios, usted provocó algo sobre su vida. Algo que pueda testificar o que sea solo para usted y Dios, pero que recibió algo, que se vaya bendecido, alegre para la casa. Estamos aquí todavía. El hermano fue sano, no, voy enfermo todavía, pero voy alegre. Y que recibí algo que no le puedo decir y yo lo recibí. Qué bendición. Estamos aquí todavía. Que usted se vaya lleno por dentro. Que usted sepa que la hora, media hora, las 2 horas que estuvo aquí no fueron en vano. ¿Se puede perder el tiempo en un culto? Sí, se puede perder el tiempo. Tristemente sí puede pasar. Que eso no pasa en nuestra vida. Muy ungidos pueden ser los ministerios. Muy movidos del poder de Dios pueden ser. Amados hermanos, mucha gloria de Dios puede haber, pero si nosotros no nos disponemos, no habrá algo en nuestra vida. No habrá un movimiento. Estamos aquí todavía. No nos recibiremos nada. Y nos iremos para la casa como vinimos, o peor todavía, con dolor de cabeza, dijo el hermano una vez. Sí, yo venía sano y me voy enfermo, hermano. Estamos aquí todavía. El problema es del hermano que cantó, el hermano que predicó, el hermano que oró, no. Muchas veces es la falta de disposición en nosotros. Y como le decía, no es broma, tal vez el hermano de la par está siendo libre, está soltando sus cargas, está siendo liberado de toda opresión, de toda situación. Y como usted está ahí todo diabólico, usted le va a pegar todo eso, amado hermano. Y se lleva las que trajo y lleva más todavía para la casa. Da risa, pero es una realidad. Es algo que puede pasar.
Es algo que puede acontecer. Decía un varón, algo escéptico al evangelio. Estaban orando por alguien, decía, en una casa. Y yo decía, ojalá Dios haga algo en esta persona. Cuando de repente salió una sombra negra disparada. Ay, cuando yo la vi, cerré los ojos, dice. Estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden. Son cosas que pasan en los ministerios donde Dios hace obras. No porque los que están ahí sean grandes, sino porque el pueblo llegó dispuesto. Para aquellos que no llegaron dispuestos, corren el riesgo, el peligro de que algo acontezca sobre su vida. El enemigo, el diablo, el que va a lo reprenda, él no respeta, no anda buscando solamente objetivos buenos. Él lo que anda buscando es destruir, amados hermanos, dañar. El hecho de que estemos en este culto, le estamos declarando la guerra al enemigo. Por eso hay que sacarle ventaja, hay que sacarle provecho el hecho de que estemos en este lugar. Que valga la pena lo que el enemigo le va a hacer cuando llegue a la casa. Aleluya. Que valga la pena la guerra espiritual que vamos a tener más tarde. Que lo que alcancemos en este lugar cubra todo, amados hermanos, lo que venga contra nuestras vidas. La mujer del flujo de sangre es un ejemplo muy fuerte de lo que nosotros podemos llegar a lograr. Les digo, en su casa léalo detenidamente, porque hay mucho más que aprender. Hay mucho más de lo cual podemos, amados hermanos, tomar ejemplo para nuestras vidas personales. Si bien hoy no tenemos a Jesús, pero tenemos un lugar que fue dejado y establecido por el Señor para poder bendecir y alabar su santo nombre. Nosotros, amados hermanos, como cristianos, recuérdese, creemos en aquello que no se ve, pero que sí se puede sentir. O al menos no se ve como el hombre quisiera que se viera, pero lo podemos ver a través de las sanidades, las liberaciones, a través de los cambios y transformaciones que ha hecho en cada uno de nosotros. A través de esas cosas podemos ver el poder de Dios. Amados hermanos, también luchamos contra huestes, contra potestades. Se lucha contra demonios, cosas espirituales que para otros es locura, pero que nosotros también lo hemos visto venir. Hemos luchado contra aquello y eso no se nos debe de olvidar. Recordemos, como dice el apóstol, nuestra guerra o nuestras armas no son de esta tierra. Todo es algo sobrenatural que solamente lo entenderá aquel que se someta a la bendita misericordia del Señor. Estamos luchando, amados hermanos, los tiempos son finales. Recuerde, tristemente serán pocos los que nos van a ayudar a pelear esta batalla. Pareciera que últimamente son más los que están en contra del Evangelio que los que apoyan esta palabra. Por eso, mis amados hermanos, aferrémonos a Dios, que es en quien sí podemos confiar a ojos cerrados, como dicen por ahí. Es en quien sí podemos confiar sin temer nada. Dios es fiel, Dios es todopoderoso y en su infinita misericordia nos ayuda a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las diferentes situaciones que moran dentro de nuestra vida. Dios es grande en misericordia. Por eso, mis amados hermanos, sigamos luchando. En el 48 Jesús le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire, y sigue diciendo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Estamos aquí todavía. Esto era como una antesala, preparando la fe, la credibilidad, no solo de los que le rodeaban, sino de aquel padre, amados hermanos. Recuerde que el padre de la hija iba con Jesús cuando aquello acontece en aquel momento. Algo que ayuda a reforzar la fe de aquel hombre, aunque es muy difícil, ¿verdad?, creer ante la muerte o ante algo tan grave. Pero viendo lo que Jesús había hecho sin poner las manos, digo yo que cualquiera podría incrementar su fe, ¿verdad? Nosotros, a través de testimonios que hemos escuchado o hemos visto, tal vez usted o yo hemos recibido una gran sanidad, una gran liberación. Pero hay personas que testifican que han sido sanadas de cáncer, han sido sanadas de enfermedades terminales, han sido liberadas de situaciones, y uno al escucharlo dice: Dios mío, cuán grande es el poder de Dios. Y es el mismo Dios al que nosotros le servimos, es el mismo Dios al que nosotros estamos tratando de serle fiel. Por lo tanto, deberíamos de afirmarnos y confiar más en el Dios todopoderoso. Para eso sirven los testimonios,
para que nosotros tomemos fe, escuchando que nuestro hermano recibió algo que podría parecer imposible. Amén. Para eso, amados hermanos, es el Evangelio, y para eso unos a otros debemos de contarnos las victorias, en algún momento tal vez los fracasos, para tomar lección de aquello y poder, amados hermanos, evitar en el futuro cualquier tipo de tropiezo. Todos estamos luchando con un objetivo, y es alcanzar la salvación. Todos lamentablemente seguimos siendo fallas, seguimos cometiendo errores. Por eso el apóstol Pablo decía: considerándote, no sea que el día de mañana seas tú. Si vas a exhortar, si vas a reprender, considera, porque mañana puede que sea a ti que te exhorte, y vas a querer misericordia, por así decirlo, vas a querer consentimiento, pero como tú no lo tuviste, tampoco habrá contigo. Entonces, el Evangelio es así, es difícil, es duro, pero también es algo maravilloso, algo muy especial que Dios dejó para todos nosotros. Esforcémonos, amados hermanos, luchemos, perseveremos, aferrémonos al Dios Todopoderoso, y si en algún momento necesita ayuda, confíe en su hermano, que posiblemente pueda ayudarle a extenderle la mano, aunque sea orar más por usted. Pero al final, amados hermanos, todos seguimos en este camino. Amén.